Convención Internacional de los Derechos de las Personas en Situación de Discapacidad. Algunos de los temas a tratar serán: 1. ¿Qué es la Convención de los Derechos Humanos? 2. ¿Qué es la Convención de los Derechos Humanos en personas en situación de discapacidad? 3. ¿Qué es la discapacidad? 4. Artículos y su explicación. En primer lugar, debemos saber qué es la Convención de los Derechos Humanos. Este es un instrumento internacional de derechos de las Naciones Unidas, destinadas a proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. ¿Qué es la Convención de los Derechos Humanos en Personas con Discapacidad? Es un instrumento internacional de los derechos humanos destinado a proteger los derechos y la dignidad de las personas en situación de discapacidad. Esta es una convención que con un trato internacional que articula los derechos de las personas con discapacidad, específicamente los estados que pasan a ser parte de la convención conveniente en promover, proteger y asegurar el pleno disfrute, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, por parte de todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad. ¿Qué es discapacidad? Es una falta o limitación de alguna facultad o una discapacidad mental que imposibilita o dificulta el desarrollo normal de las actividades de una persona. En los artículos tenemos los propósitos, que es el artículo 1, que este habla de la convención que pretende alcanzar un objetivo concreto, que promueve, protege y asegura el pleno goce y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. El segundo artículo es la definición, que es una terminología importante utilizada en esta convención, que es la comunicación, el lenguaje, discriminación por motivo de discapacidad, ajustes razonables, diseños universal. El artículo 3 habla de los principios generales. Estos son conceptos fundamentales de respeto de dignidad inherente y la autonomía de las personas con discapacidad, la no discriminación, la participación, la inclusión, la igualdad y la accesibilidad son los que orientan la interpretación de las obligaciones contenidas en las convenciones. En el artículo 4 habla de las obligaciones generales. Entre otras cosas, los estados partes deben examinar y revisar la legislación, promover bienes, servicios e instalaciones de diseño universal y elaborar políticas y programas para hacer efectiva la convención y consultar en ese proceso a personas con discapacidad. Por último, tenemos el artículo 5, que habla de la igualdad y la discriminación. Los estados partes deben prohibir toda la discriminación por motivo de discapacidad. Las personas con discapacidad tienen derecho a igual protección legal y a beneficios de la ley en igual medida, lo que exige a los estados parte adoptar todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables. Estas medidas no se consideran discriminatorias. El propósito, era lo que hablaba antes del propósito, que este es el artículo 1, que este habla de promover, proteger, asegurar el goce pleno y promover el respeto por las personas con discapacidad. Ya. Dentro de las definiciones encontramos la comunicación. Cuando hablamos de comunicación nos referimos a la visualización del texto, al braille, la comunicación táctil, los macrotipos y entre otros. También tenemos el lenguaje,
que este se entenderá tanto como el lenguaje oral, también puede ser la lengua de señas y otras formas de comunicación no verbal. Tenemos también los ajustes razonables, que se entenderán como las modificaciones y adaptaciones necesarias, adecuadas para que no impongan una carga desproporcionada. Tenemos el diseño universal, que ésta se entenderá como el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas. Y por último, tenemos la discriminación por motivo de discapacidad, que esta es cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento. Tenemos los principios generales, que estos son el respeto de la dignidad inherente, la no discriminación, la participación e inclusión plena, el respeto por las diferencias, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad, la igualdad entre hombre y mujer, el respeto a la evolución de las facultades de los niños y niñas. Bueno, en las obligaciones generales tenemos el número 1, que los Estados partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos. Aquí encontramos que adopta todas las medidas, toma todas las medidas pertinentes, promociona la protección de los derechos humanos, se abstiene de actos y prácticas incompatibles, las medidas para que nadie discrimine por motivos de discapacidad, emprende y promueve la investigación de servicios. También tenemos emprender y promover el uso de nuevas tecnologías, proporcionar información accesible y promover la formación de profesionales. En el número 2, con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados partes se comprometen a adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles. En el número 3 encontramos la elaboración y aplicación de la legislación y políticas para hacer efectiva la presente convención, donde los Estados partes celebran consultas estrechas y colaboran activamente. En la 4, nada de lo dispuesto en la presente convención afectará a las disposiciones que puedan facilitar en mayor medida el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y que puedan figurar en la legislación de un Estado parte. Y en la 5 son las disposiciones de la presente convención, donde se aplicarán a todas las partes de los Estados federales sin limitaciones ni excepciones. Bueno, como último artículo es el igualdad y no discriminación, en donde todas las personas son iguales ante la ley, en donde se prohíbe todo tipo de discriminación por motivos de discapacidad, en donde se adoptan medidas pertinentes para realizar los ajustes razonables y por último, no se considera discriminatorias las medidas que se tomen.